Hola, ¿estamos listos para ver la cláusula 9 de la norma 45.1? Bueno, ahí vamos. Nos toca ver la parte de evaluación del desempeño. Y esta es la parte de la verificación de toda la norma. Y hemos estado ya revisando las anteriores cláusulas donde planifiqué, establecí qué iba a hacer. Ahora me toca verificar todas estas actividades. ¿Qué me dice esta norma? Bueno, esta cláusula se divide en tres subcláusulas, la parte de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, y la parte de auditorías internas y lo que es revisión por la dirección. Veamos. En cuanto a seguimiento y medición, análisis y evaluación, pues me dice que yo debo establecer e implementar procesos para atender estos cuatro conceptos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que determinar? Tengo que determinar dentro de estos procesos, tengo que determinar qué necesito realizar seguimiento y medición. ¿Voy a hacer seguimiento y medición a todo? Yo tengo que definir qué cosa es necesario. Y esa definición tiene que ser de manera adecuada. Ahora vamos a ir aclarando para poder tener en claro hasta dónde tengo que medir, qué tengo que hacerle medición, qué tengo que hacerle seguimiento, qué método voy a utilizar para hacer esta medición o este seguimiento, bajo qué criterios voy a evaluar el desempeño de mi sistema, cuándo realizaré este seguimiento, la periodicidad, cada qué frecuencia voy a realizarlo, todos tengo que hacerlo en el mismo periodo. Estos son los conceptos que yo tengo que esclarecer al momento de establecer mi proceso. ¿Cuándo se analizará y se evaluarán los resultados? ¿Y cuándo se va a comunicar los resultados? Todos estos conceptos tengo que aterrizarlos. Entonces, no es que en un mismo momento voy a medir todo, a todo le voy a hacer seguimiento, ni todo va a estar bajo las mismas mediciones. Yo tengo que determinar, la organización tiene que definir qué es lo más adecuado para cada uno de mis requerimientos que voy cumpliendo, que he ido aplicando. Probablemente hayan algunos seguimientos que se hagan de manera mensual, otro semanal, otro semestral, otro trimestral, otro anual. Cada organización va a definir en función a las actividades de las que se están hablando y al tipo de peligros que se pueden presentar en mi organización, a las metodologías y a la capacidad organizacional que tengo para atender todas estas necesidades de mi sistema de gestión. ¿Ok? El seguimiento y medición tiene que tener incluido, y si me dicen, no puedo dejar de hacerle seguimiento y medición, no olvides, como decir, es una notita que me dice, no te olvides que tienes que considerar el cumplimiento de los requisitos legales. Los identificaste, le estableciste una metodología de atenderlos, pero ahora te toca asegurarte de que estos requisitos legales se han implementado adecuadamente y se mantienen a lo largo de la organización. Las actividades y las operaciones relacionadas con los peligros y riesgos están cumpliendo los controles que se establecieron dentro del sistema, si se integró adecuadamente. ¿Se acuerda que en algún momento en capítulos anteriores vimos que me decía que los controles que yo vaya aplicando, las acciones para mitigar estos peligros y riesgos tienen que integrarse a las operaciones de mi organización? Pues acá te está cobrando esa cuenta. Acá te está cobrando que efectivamente esto esté reflejado en las actividades y en las operaciones. ¿Ok? El progreso de logros de los objetivos del sistema de seguridad y salud del trabajo de la organización. Le establecí planes, establecí acciones a ejecutar, pues ahora me está diciendo cómo se comportó. ¿Lograste el objetivo? ¿Cumpliste tu objetivo? ¿No lo cumpliste? ¿Por qué no lo cumpliste? Eso es lo que yo tengo que definir acá. La eficiencia de los controles operacionales y cualquier otro control que yo haya aplicado dentro de mi organización. ¿Son eficientes? ¿Son los adecuados? ¿Se cumplen? Eso es lo que me voy a ir preguntando y tendré que establecer mi mecanismo de cómo controlar, cómo verificar si estos controles se han aplicado adecuadamente y si son los adecuados para los peligros o para las circunstancias que los establecí. ¿Qué es lo que busca esta cláusula? Que luego de toda esta revisión, teniendo en cuenta todos estos detalles, pues yo pueda tener una idea clara de lo eficaz que es mi implementación de mi sistema de gestión. De que yo tengo manera de comprobar que el desempeño de mi sistema de gestión es el que yo preveí inicialmente, que estoy cumpliendo con evaluar el desempeño de mi sistema de gestión. Puedo decir, mi sistema de gestión
cumple adecuadamente, cumple, si es que lo estoy llevando a porcentajes, pues se cumple en 80%. O decir, de las 10 cláusulas, tiene un nivel de cumplimiento aceptable en 7 y en 1 está en proceso de maduración o medianamente cumplido, qué sé yo. Eso es lo que me está diciendo que yo defina. ¿Cómo voy a hacer para medir y bajo qué criterios voy a medir? Ahora, también me dice que si yo utilizo algún equipo que como parte de la medición, tengo que hacerlo con equipos bajo control. Quiere decir que tienen sus calibraciones, que además conservo sus elementos de evidencia de que han sido calibrados de la manera adecuada y que están protegidos de alguna alteración. Pues todas estas consideraciones tengo que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo utilizaré un equipo? Oye, si hemos hablado de procedimientos y de procesos y todo me dice procesos, yo para los procesos no utilizo un equipo de medición. Claro que no, allí no los utilizo. Pero probablemente uno de mis peligros está en que le puedo ocasionar sordera a mis trabajadores porque hay una máquina que genera mucho ruido. Pues dentro de mis controles probablemente esté hacer monitoreos al entorno de ruido. Y ese monitoreo lo hago con un equipo. Ese equipo tendrá que estar calibrado y tendré que tener la evidencia de que fue calibrado bajo el estándar que corresponde con la metodología adecuada, es decir, su certificado de calibración. Si, por ejemplo, yo tengo, bueno, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Seguramente mis trabajadores tendrán que pasar por una prueba auditiva cada cierto periodo para asegurarme que no hay una lesión en el trabajador, ¿no? Entonces tendré que hacerlo si es que tengo un equipo interno en la organización o si contrato el proceso, entonces tendré que asegurarme que el equipo que se utiliza para esa evaluación ha sido calibrado y yo tengo la evidencia de que ha sido calibrado. Por eso, por ejemplo, cuando subcontratamos las evaluaciones médicos ocupacionales de otra organización, entonces yo tendré que, a la hora de recabar los resultados, yo sí tengo que asegurarme que todos los equipos utilizados que me brindan información para la seguridad y salud en mi trabajo, que está contemplado dentro de mi sistema de gestión, todos estos equipos involucrados han sido calibrados y cuentan con su certificado. Recaben, no nos olvidemos, es decir, conservemos, pidamos a mi proveedor, si es que no lo hago directamente yo no tengo el equipo, su contrato es válido, pues yo tendré que pedirle a este proveedor que primero utilice los equipos, yo identificar los equipos que están utilizando dentro de mi servicio y segundo, que estos equipos me puedan evidenciar que han sido calibrados y que se mantienen bajo las condiciones que deben mantenerse dichos equipos. ¿Ok? De todos estos resultados y de la información de estos equipos, yo debo conservar información documentada. Cuando me dicen que debo conservar información documentada, les aseguro que un auditor les va a pedir esa evidencia. Así que no debemos olvidarnos de recabar toda esta información relevante a mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la evaluación del cumplimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos uno de los primeros puntos anteriores era cumplir con los requisitos legales? Pues acá me habla un poco más aterrizada ese detalle. Me habla que yo debo establecer e implementar procesos para evaluar el cumplimiento de requisitos legales. Se dio el tiempo a la norma de establecer una cláusula para eso. Quiere decir que para la norma este requerimiento del cumplimiento de requisitos legales tiene la relevancia de establecerlo con una cláusula, y una cláusula incumplida es una no conformidad mayor, y si es que estoy en etapa de certificación es una imposibilidad de certificarme si es que no implemento todas mis cláusulas. Entonces, ese nivel de relevancia le da a los requisitos legales y otros requisitos. Entonces me dice que determine la frecuencia y los métodos para evaluar este cumplimiento. Tiene que haber una frecuencia establecida y un método determinado por la organización de cómo voy a evaluar. No debe quedar al aire, no debe decir, no, sí, yo lo hago todos los años. No basta con decir, yo lo mando al estudio jurídico y él me manda su informe. Me dice que tengo que haberlo establecido, es decir, tengo que tener una manera
de mantener esta información. Evaluar el cumplimiento y tomar las acciones necesarias. Si es que hay algo que no se ha cumplido adecuadamente, si hay algo que no está bien implementado, es momento de tomar alguna acción necesaria, establecer alguna acción necesaria. Y mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento en la organización. Entonces, es decir, esto me está hablando más o menos como que de emitir un resultado de esta evaluación, un informe probablemente de esta evaluación, de cuál es el conocimiento de la organización y la comprensión de lo que se está cumpliendo o de lo que no se está cumpliendo en la organización en materia de requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Y tengo que conservar la información documentada de los resultados de la evaluación, por lo menos, ¿no? Luego tenemos la parte de lo que es auditorías internas. Pues las auditorías internas tienen que llevarse en intervalos planificados, tienen que tener tienen que poder evidenciar si es conforme o no los requisitos propios, los que están incluidos dentro de la política, el cumplimiento adecuado de la política, los objetivos que yo establecí, los requisitos que de toda esta norma, y se debe implementar y mantener de manera eficaz. ¿Ok? Ahora, para una ejecución adecuada, una auditoría interna, me dice que debo establecer un programa. Antes de pasar al programa, vamos a aclarar un poquito el tema de la auditoría interna. La auditoría interna es una evaluación que yo le voy a hacer a mi sistema de gestión. Ahora, cuando hablamos de auditoría interna, no quiere decir que necesariamente una persona de la organización lo tiene que hacer. Una auditoría interna lo que es una autoevaluación de mi sistema de gestión. Y lo puedo hacer con recursos propios o puedo contratar a alguien que pueda hacerme esta actividad porque de repente yo no tengo recursos adecuados para ejecutar una auditoría. ¿Puedo contratar? Sí, puedo contratar. Oiga, señorita, pero usted me está diciendo que es interno. Si yo contrato a alguien externo, ya no es interna. Ahí, cuidadito. El término de auditoría interna quiere decir que evalúo a requerimiento de la organización y el resultado es para la organización. Eso es una auditoría interna. ¿Ok? Entonces, yo puedo contratar a alguien que haga mi auditoría interna porque no tengo personas. Yo quiero hacerme mi evaluación, contrato a alguien y esta persona, su resultado, me lo entrega. ¿Para qué? Para yo tomar acciones y corregir y mejorar continuamente mi sistema de gestión. Entonces, la auditoría interna lo haremos con recursos propios de la empresa o con recursos subcontratados. Eso en materia de que cada organización pueda tener o no la persona adecuada. La auditoría interna tiene que cumplir, tiene que ser capaz de evaluar que sea conforme los requisitos, tanto de la organización como los externos. Entonces tengo que asegurarme la competencia de estas personas. Todo este enfoque de cómo manejar la auditoría interna está establecido en el estándar 19011. Así que si es que desean revisar un poco más a fondo de qué respecta a la auditoría interna, pues podemos revisar ese otro estándar, que es complementario a las normas del sistema de gestión. Bueno, ahora pasamos a la parte del programa de la auditoría interna. En cuanto al programa, me dice que debe ser planificado, debe establecer e implementarse y mantenerse, pero debo tener en cuenta ciertos aspectos. ¿Qué cosas? El programa me debe incluir frecuencia, el método de auditar, las responsabilidades, las consultas, cómo las voy a absolver o cómo las voy a recabar, los requisitos de planificación y la elaboración del informe. La importancia de los procesos involucrados vamos a tenerlos en cuenta al momento de programar una auditoría y los resultados de auditoría previa también es un elemento de entrada para poder hacer una programación adecuada. ¿Por qué la importancia de procesos y los resultados de otras auditorías? Pues porque no todos los procesos tienen el mismo impacto sobre los peligros y riesgos. Ahí voy a tener que la importancia de mis procesos van a ir en función a, evidentemente, hacer una norma de seguridad y salud en el trabajo, pues aquellos procesos que afectan o que están más involucrados a los peligros y riesgos
o que sus actividades pueden generarme situaciones de peligros y riesgos adicionales a mi actividad operativa, por ejemplo. Entonces, todos esos criterios yo tendré que definirlos y teniendo en cuenta eso, voy a generar mi programa de auditoría. Resultados de auditorías previas, ¿por qué? Porque si tengo una desviación muy fuerte en algún proceso, entonces tengo que tener en cuenta estas entradas para poder saber hacia dónde me voy a direccionar en mi nuevo proceso de auditoría. Porque no se olviden que la finalidad de esto es poder demostrar que cumplimos adecuadamente con los requisitos de la norma y que la organización se autoimpuso como propios de la organización o que están en mi declaración de la política o que son parte de mis objetivos. Yo quiero demostrar que puedo y que estoy cumpliendo, que estoy demostrando conformidad con esto. Entonces, por eso es que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, resultados de auditorías interiores. Ahora, como organización, debo definir los criterios y el alcance de cada auditoría. Cuando me hablan de criterio, pues voy a establecer contra qué voy a evaluar el cumplimiento. Un criterio puede ser cumplimiento de procedimientos. Otro criterio, las cláusulas de la norma. Señorita, ¿y puedo hacer los dos? Por supuesto, puedo tener en cuenta los dos elementos. ¿Puedo hacer uno de ellos y el otro no? Sí puedo, pero tengo que poder demostrar luego los requisitos propios. ¿Se acuerdan que me decían que es conforme con requisitos propios y luego los requisitos de la norma? Entonces, si yo los separo, porque los propios están en mis procedimientos y los de la norma en la norma 45001, si los separo, en determinado momento tendré que hacer uno y en otro momento tendré que hacer el otro. Si me preguntan, lo práctico es hacer un todo en una sola auditoría o en cada auditoría que yo haga. Eso puede ser más enriquecedor para el proceso. Bueno, tengo que definir criterio y el alcance. El alcance, esta auditoría le hago a todos los procesos, a los procesos principales, cuando le hago los otros procesos. Bueno, eso lo tendré que establecer en qué momento hago qué auditorías, ¿no? Ese alcance lo tengo que definir. Tengo que establecer ese alcance de auditoría. Tengo que seleccionar auditores objetivos e imparciales, es decir, que no haya conflictos de intereses a los procesos que van a evaluar. Debo informar de los resultados a los directores de mi organización. Tengo que informar los resultados a mis trabajadores y tendré que informar los resultados de la auditoría a las partes interesadas según sea correspondiente. En el caso de partes interesadas y de trabajadores tendré que hacer la consideración, tener en cuenta qué información qué información le voy a hacer llegar a mis trabajadores y a mis partes interesadas. Y la respuesta a esa, ¿qué cosa le voy a hacer entregar? Pues lo que le compete a ellos comprender, entender o saber sobre el resultado de la auditoría. Por ejemplo, si evalúe su proceso, pues los resultados de la evaluación de su proceso, porque sobre él este trabajador puede estar participando y puede estar afectando también a su trabajo. En cuanto a las partes interesadas sucede igual, porque yo no le voy a contar pues a mis partes interesadas el resultado de la evaluación de mi auditoría de mi contexto de la organización. Eso no tendría mucho sentido, ni tampoco es necesario, más aún cuando el tema del contexto de la organización viene siendo tema sensible de la organización y debiera manejarse con cierto cuidado para no exponer a la empresa. Entonces, ¿qué le informaré a mi parte interesada? ¿Todo el informe de la auditoría? No. Aquellos hallazgos o aquellas referencias de mi informe que estén interrelacionados a los procesos en los que ellos participan o alguna no conformidad sobre el proceso que ellos participan. Más allá, creo que, o en los procesos que ellos pudieran participar. De repente no han participado en esa etapa o no estaban actuando sobre esa etapa, pero probablemente cada cierto tiempo ellos participan, entonces puedo llegarle a entregar esa información, sería pertinente porque es enriquecedor la información compartida de un resultado de auditoría, pero en el nivel que es necesario, ¿ok? Y luego también me dice que la organización debe
tomar acciones sobre las no conformidades que den como resultado de estas auditorías. En realidad, de las no conformidades de esta auditoría y de cualquier otra. Eso ya lo veremos en el capítulo 10. Pero de las auditorías, me dice todas las no conformidades, tienes que tomar acción. Y tengo que demostrar una mejora continua de mi sistema de gestión. Entonces me dice que tengo que apuntar hacia mejorar continuamente. Ok, me dice que conserve información documentada del programa y de los resultados. No se olviden que para el programa me pide tener en cuenta todo lo anterior, ¿no? La frecuencia, metodología, responsabilidad. Y luego me dice de los resultados, que no es otra cosa que si no es los informes. Pero no solamente los informes, sino también el haber cumplido con las comunicaciones que me dice acá en la norma. Yo tengo que conservar mi informe y mi evidencia de haber comunicado a mi organización, a mis trabajadores según correspondía y a mis partes interesadas según correspondía. Todo eso yo tengo que conservar evidencia. También de los resultados de las no conformidades que resultan. Ok. Se generaron no conformidades, 1, 5, 10. ¿Dónde están esas no conformidades generadas? Ahora, ¿cómo se atienden? ¿Cómo se resuelven? Eso ya es parte de otro capítulo de la norma que lo veremos un poco más adelante. Listo. Ahora vamos a la otra parte de la evaluación de desempeño, que es la revisión por la dirección. Bueno, acá lo que llega es una vista general del resultado de todas las evaluaciones que ya he hecho, del resultado del comportamiento del sistema de gestión, una vista general que va a tener la dirección. Entonces, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión, debe asegurarse que el sistema de gestión es capaz de cumplir con los requisitos de la norma, que el desempeño es el adecuado y debe ver la conveniencia de lo implementado sobre el sistema de gestión para la organización, las adecuaciones que se han ido haciendo, que se tienen que hacer del sistema de gestión para una mejora y la eficacia continua de mi sistema de gestión. Entonces, para eso voy a revisar. ¿Qué es lo que debo incluir al momento de revisar hacer la revisión por la dirección? ¿Qué son los elementos de entrada de este proceso? Es el estado de acciones de revisiones de la dirección anterior. ¿Qué es lo que espera encontrarse acá? Es cómo se avanzaron en aquellas acciones que se establecieron en la revisión por la dirección anterior. Esperemos que para la siguiente pues ya estén todos cerrados, pero de repente por allí alguno, porque tiene un proceso de implementación un poco más largo, pues todavía esté en proceso de implementación o esté pospuesto por alguna razón. Por eso voy a revisarlo. ¿Cerré todos? ¿Sí? No. Si no cerré todos, ¿qué cosa me faltó cerrar y qué fue lo que me impidió cerrar? Eso es lo que me pide por acá. Cambios externos e internos, incluyendo las partes interesadas, requisitos legales, riesgos y oportunidades. Es decir, échale un vistazo a todas estas consideraciones. ¿Algo cambió? Pues entonces tengo que revisar. ¿Cambió algo en los externos internos? ¿Cambió algo de mis partes interesadas que identifiqué? ¿Cambió algo en mis requisitos legales o en mis riesgos y oportunidades? Eso es lo que tengo que reportar acá. Cumplimiento de la política y el objetivo. ¿Se logró, se ha cumplido durante el año? ¿Hay evidencia de que la política se cumple a lo largo de toda la organización? Sí, no. Y si no, ¿por qué no? Y los objetivos, ¿se alcanzaron los objetivos deseados? ¿Por qué no se alcanzaron los objetivos deseados? ¿Dónde hubieron las dificultades o no? ¿Ok? El desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, y acá me pide, por ejemplo, cuando me habla del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, que debo tener en cuenta, porque no habla del sistema, habla de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces me dice el desempeño con respecto a incidentes, a no conformidades, acciones correctivas o acciones de mejora que haya aplicado en mi organización. Resultados de seguimiento y medición. Resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales. ¿Se acuerdan que me pidió que haga una evaluación del cumplimiento? Resultados de la auditoría. Hace un momento vimos auditoría, el informe, esos resultados y el resultado del comportamiento de mi proceso de auditoría a lo largo del tiempo, ¿no? La consulta y la participación de los trabajadores. Recordarán que en capítulos anteriores vimos toda una cláusula con respecto a consulta y participación de los trabajadores. Pues ahora me las cobra. Me dice cómo estuvo el comportamiento de este proceso.
Los riesgos y oportunidades. Los riesgos y oportunidades, los controles se aplicaron, no se aplicaron, hubo variación en mi evaluación de riesgos o no. Todo lo relativo a esto, lo más relevante, tendrá que recogerse dentro de esta revisión por la dirección. ¿Qué cosa me va a resultar? ¿Qué cosa voy a tener de salida de este proceso? Pues es la conveniencia de adecuación y eficacias continuas. Cuando me habla de la conveniencia de adecuación ¿es necesario modificar algo? ¿Estoy bien encaminado o necesito hacer ajustes en algún lado? De repente los objetivos no me dan información relevante como organización. Entonces de repente tengo que adecuarlos a mi organización de alguna otra forma. Las acciones de oportunidad de mejora, las acciones de las no conformidades, las acciones de los riesgos y oportunidades, las acciones de los planes de los objetivos, las acciones que yo he establecido. ¿Cómo se han comportado? Las acciones necesarias van a ser la salida. Ahora, si hubieran desviaciones, ¿qué voy a hacer para corregir? Esas son las acciones. O de repente, encontré una oportunidad de mejorar. ¡Wow! Acá tengo una oportunidad. Ok, ha habido una implementación de un nuevo equipo que también puedo aplicarlo en otro proceso y me minimizaría un riesgo. ¡Wow! Oportunidad de mejora. Necesidades de cambio. Necesito modificar algo. De repente hay procesos que están mal establecidos. Necesito cambiar mi estrategia de algún enfoque, de algún proceso. Esas necesidades las tengo que recabar en esta etapa, porque en esta etapa tengo la vista completa de cómo se ha comportado mi sistema. Necesidades de recursos, ok. Yo en algún momento de la norma dije, la alta dirección debe asegurarse contar con los recursos necesarios. Pues ahora me dice, bueno, hay que definir si para las nuevas acciones que planteo o para atender alguna necesidad de la organización, pues necesito variar los recursos, necesito más recursos, ya sea humanos, ya sea económicos, ya sea de infraestructura. De repente el ambiente quedó muy chico para mi operación y si yo tuviera una infraestructura más amplia, me reduciría el riesgo. Bueno, yo evaluaré si es que soy capaz y de esa necesidad, qué tan inmediata la tengo que atender, en qué periodo lo atenderé. Todas esas evaluaciones se hacen en este momento y tendré que definir cuántas necesidades de recursos tendré para el siguiente periodo. La integración del sistema de seguridad y salud en el trabajo con otros procesos. Y es interesante que esto lo pida esta norma, porque no me está diciendo otra cosa que integre mi sistema de seguridad y salud en el trabajo con los procesos organizacionales. No me está hablando de otros estándares. Me dice, así no tengas ningún otro estándar, esa ya es decisión de cada organización, tus procesos, tus actividades ya definidas, tienen que estar interrelacionados con este sistema de seguridad. No puede ser ajeno, no pueden estar separados, no pueden estar divorciados. Tienen que integrarse. Y la implicancia para la dirección de las acciones que se estén estableciendo. Entonces, estos resultados deben ser comunicados a los trabajadores. Interesante, debo compartir esta información de los resultados con los trabajadores. ¿Por qué? Porque vimos en la cláusula, cuando vimos la parte de participación de los trabajadores, pues hay una entrada muy importante donde me dice que tengo que mantener a los trabajadores informados sobre los temas relevantes del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pues este es un tema relevante porque esa es una revisión general de la alta dirección y de las futuras acciones que va a tomar sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se va a direccionar a partir de él? Porque a partir de cómo salen acciones y cómo salen necesidades y cómo se va a ver la necesidad de la competencia, pues todo esto va a repercutir directo o indirectamente en ciertos grupos de trabajadores. ¿Ok? Lo que tengo que compartirle como necesario son los resultados. Si le comparto todo el informe, bueno, todo el análisis es decisión de la organización, pero por lo menos los resultados sí les tengo que compartir a mis trabajadores. ¿Ok? Y tengo que conservar información documentada que evidencie los resultados de esta revisión. Y nuevamente hago el recalque, no solamente las salidas que he mencionado, sino que además le he comunicado a mis trabajadores estos resultados. Eso es lo que me está pidiendo en esta parte. La información documentada de los resultados de la revisión y haber comunicado a mis trabajadores. Listo.
Entonces, acá nos estamos quedando con este capítulo y nos vemos en una siguiente sesión.